Profe, buenas tardes. Pues en este video quisiera hablar sobre la tolerancia. Primero que todo me gustaría resaltar lo que dice Romanos 14:1, que dice aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Primero que todo, según la tolerancia, según el diccionario, podemos hablar de que es reconocer, respetar las prácticas, creencias de otros sin compartirlas, soportar o permitir algo o alguien, lo cual no nos gusta particularmente. Como tal, es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas, en no ser violento a la hora de solucionar un problema, es aceptar aquello que es diferente a sus valores, comprender, saber afrontar, es una fuente de progreso para la sociedad, permite que la convivencia entre hombres y mujeres sea más provechosa. El primer trabajo que ponía el profe era de qué forma puede contribuir la tolerancia a un país más justo y en paz. Profe, este trabajo lo realicé pues haciéndole una entrevista a mis autoridades como para tener un poco más de dirección en cuanto a este tema de la tolerancia y pues para un poco más comprender el tema, ¿no? Entonces, la entrevista que realicé fue tratando de ayudar a los extraviados en el reconocimiento de su error, atribuyéndole su necesidad, pero también atribuyéndole la capacidad de obtener la salud, también atribuyéndole la forma en que puede atribuir sus errores, y esto implica realmente mostrando la verdadera forma de cómo debe comportarse, y no necesariamente tenemos que aceptar ni aplaudir sus conductas, sino más bien debemos de tener misericordia, y esto es lo que trae la tolerancia, inclusive trae una solución verdadera. A una persona se le puede proveer de necesidades, pero no es su mala actitud. La Biblia claramente nos habla acerca de que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta era de es de que debemos tener la certeza de Dios, ¿no? La Biblia dice que tanto los hombres de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Nosotros necesitamos comprender los tiempos, la atmósfera, la cultura en la cual vivimos, porque solo entonces podemos realmente saber a qué estamos enfrentándonos y cómo responder con eficacia. Aquí realicé una comparación entre lo que significa tolerancia tradicional y la nueva tolerancia. La tolerancia tradicional es perfectamente compatible con tales mandamientos bíblicos porque la comprensión tradicional de tolerancia ha estado respetando y protegiendo los derechos legítimos de los demás, aun los de aquellos con los que estamos de acuerdo y con los que son diferentes a los tuyos. En la nueva tolerancia encontramos que la definición es que las declaraciones de las creencias de cada individuo, su sistema de valores, su estilo de vida y la percepción de la verdad son iguales. Pero también tenemos que encontrar que en cuanto a esto de la tolerancia, hubo una parte en donde de dónde salió la tolerancia, o sea, de dónde surgió la tolerancia. Encontramos que empezó primero que todo el Renacimiento, que empezó en Italia en los 1300 y a través del curso de los próximos 2 siglos, y empezó a esparcirse por toda Europa. Este cambio dio comienzo como una doctrina llamada humanismo, la cual hacía un énfasis en la dignidad y habilidad humana. También tenía al hombre como un centro de todas las cosas, el maestro de su destino, el capitán de su alma, un énfasis con el tiempo no bíblico, y esto llevó a perder su relación con su creador, o sea, con Dios. Hizo que nosotros, como tanto hombres y mujeres, entendiéramos y creyéramos que nosotros éramos nuestros árbitros de nuestra vida y perdimos de vista a Dios. También encontramos que surgió con el modernismo, que es el punto de vista que ha oscurecido gradualmente el teísmo ético, y comenzó durante el periodo del Renacimiento, más o menos entre los 1300 y 1600. También el iluminismo, o era de la razón, que comenzó en los 1600 y duró hasta el final del siglo siguiente. Y esto lo que querían decir era que los patrones del bien y el mal no se basaban en la naturaleza y carácter de Dios, sino que era el producto del razonamiento
del ser humano. Entonces podemos darnos cuenta que todo viene como en una cadenita, y encontramos también la revolución industrial. Ella cubrió parte del mismo periodo del iluminismo, y entonces empezaron a mostrar que el hombre no tenía necesidad de mirar a Dios, sino de mirarse a sí mismo, de alabarse. Entonces llegó el movimiento sísmico del Renacimiento, y los hombres y las mujeres ya no veían a Dios, sino alababan a los hombres, y empezaron a ver muchos logros del ser humano, y entre ellos fue lo de Charles Darwin, y entre eso se empezó a perder de dónde surgimos nosotros. Luego llegó el postmodernismo, que se caracteriza por la incredulidad por las metas narrativas, y luego la individualidad, que es una ilusión o la identidad que se construye de fuentes culturales. En conclusión, de lo que podemos hablar es que la verdad no existe en ningún sentido objetivo. En vez de descubrir la verdad en una meta narrativa, que es una historia como la Biblia, hemos perdido la realidad de las cosas. La segunda tarea que el profe nos dejaba era hablar acerca de la persona que ganó el Premio Nobel de Paz, y este fue Nelson Mandela. Nació en 1918 y murió en el 2013. Hablaré un poco de su vida. Él nació el 18 de julio de 1918 en Motsbo, Sudáfrica, y él estudió Derecho en la Universidad de Fordham y la Universidad de Witwatersrand. Cuando residía en Johannesburgo, se involucró en la política anticolonialista, por lo que las filas del Congreso Nacional Africano, y posteriormente fundó la Liga Juvenil en la misma organización. Más que todo, lo que podemos encontrar es que Mandela fue un hombre que luchó por la paz de los negros, y debido a que él empezó a pelear por todo esto, en 1962 fue arrestado y acusado de conspiración para derrocar al gobierno. Él estuvo encarcelado durante 25 años, primero en la isla de Robben y luego en las prisiones de Portsmouth y de Victor Verster. También encontramos que durante ese tiempo él hizo cosas increíbles. Primero que todo, pues hablamos de que fue abogado para negros. Él se graduó como abogado y fundó un despacho de abogados con Oliver Tambo, donde se daba consejo y representación legal a los negros durante apartheid. Durante la cárcel, durante el tiempo que él estuvo en la cárcel, se sacó una carrera, luchó desde la cárcel para estudiar correspondencia en la Universidad de Londres y para graduarse de Derecho. También él rechazó la libertad en favor de sus ideales, y dijo que la libertad que se ofrece, si se sigue prohibiendo, sigue prohibida la organización de la gente, entonces no van a haber hombres libres. También fue presidente en Sudáfrica y es considerado como una figura de respeto, donde se le conoce con el nombre originario de Clanchboa o Madima, o Tata, que es padre. El otro punto que el profe nos dejaba era elaborar una carta a la persona que más admiráramos y le describiéramos el país que soñábamos. Pues teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente de que habíamos perdido como objetivo al Señor, y pues en cuanto a humillarnos y entregarle al Señor esto, hice una carta, pues primero a Dios porque es la persona a la que más admiro, pero también en arrepentimiento. En esta carta le escribí al Señor pues que más que todo ayudar a nuestro país, que nuestro presidente electo no hiciera las cosas por sus propias decisiones, sino que todo lo buscara en dirección de Dios, y porque de verdad nos volvamos un país que no solamente busquemos darnos gloria a sí mismos, sino buscarle la gloria a Dios. Por último, era qué enseñanza me dejaba el video de la tolerancia de Juanes. Pues ahí me dejó la tolerancia social como enseñanza, que es la capacidad de aceptar a una persona que no es capaz de soportar ser soportada en un grupo. La tolerancia civil, que es la mentalidad que evoluciona más rápido que las leyes, y entender que
quiénes son los tolerantes y quiénes son los intolerantes. Pues, profe, esto es un bosquejo más o menos de lo que voy a enviarle a su merced por PDF. Es como para poder entender un poco más de la presentación. Y muchas gracias, profe. Hasta luego.